Muy buenos días, y aquí estamos de nuevo hablando de neurotransmisores. Hoy vamos a hablar del segundo neurotransmisor. Ya hablamos de la acetilcolina y de una enfermedad importante relacionada con ella, que es la miastenia gravis. Hoy vamos a hablar de la dopamina, el segundo neurotransmisor de este ciclo. Y vamos a decir que la dopamina químicamente pertenece a un grupo que se llama catecolaminas. Y a este grupo pertenecen la noradrenalina, la adrenalina y algunos más. Es producido por muchos animales diferentes, o sea, no es exclusivo del ser humano. En los humanos se produce en las neuronas dopaminérgicas, se llaman así porque producen dopamina, están situadas en la parte, sobre todo en la parte inferior del cerebro medio, en un área que presenta un pigmento oscuro. Esto está ya terminando el cerebro cuando vamos ya hacia el tronco encefálico, ahí en esa parte posterior, inferior, el cerebro medio proviene de una estructura embrionaria determinada, ¿eh? Y entonces ahí en esa parte hay un grupo de neuronas oscuras, neuronas que tienen un color negruzco, y se le llama por eso sustancia negra. Forma una línea a cada lado de la línea media y esa sustancia negra es muy característica. También puede producirse dopamina en el hipotálamo. Las que están localizadas en la sustancia negra y en el cerebro medio del encéfalo dirigen sus acciones hacia dos grupos de neuronas motoras que están situadas en la base del cerebro, el putamen y el núcleo caudado. Son los centros principales de la motilidad muscular estriada, o sea, de la sustancia negra ellas envían axones hacia el putamen y el caudado llamado striatum, que es la parte donde pasan muchas de las formas, muchas de las fibras que se componen el sistema extrapiramidal, que es el que va a regular la motilidad va por el aspiramidal, pero esa motilidad es regulada, controlada, movida, etcétera, por el sistema extrapiramidal. Y la sustancia negra, que va a enviar sus acciones hacia con la dopamina, tiene una gran importancia en el control dopaminérgico del sistema nervioso central de la actividad motora. Esto es la regulación de motores de movimiento voluntario. La dopamina actúa de forma importante en la regulación y la disminución de la dopamina afecta la regulación del movimiento voluntario. Y eso lo veremos en una enfermedad relacionada con la dopamina, que vamos a hablar de ella después, que es la enfermedad de Parkinson. Después quiere decir pronto, ¿no? No se preocupen, el después mío no es dentro de mucho tiempo. La dopamina que se agrega al hipotálamo actúa como neurohormona porque va a inhibir la liberación de la prolactina en la hipófisis. Es decir, el hipotálamo segrega cierta cantidad de dopamina que actúa en la hipófisis deteniendo o disminuyendo la producción de prolactina, y la prolactina es la hormona que va a facilitar la secreción de leche por las glándulas mamarias en la madre. Es decir, tiene una importancia para regular la lactancia materna. Fíjense que dos situaciones van a regular la dopamina: control de la motilidad voluntaria en todo el cuerpo y regulación de la lactancia. La dopamina tiene 5 tipos de receptores, no vamos a entrar en detalle, pero solo para mencionárselo. El D1 que es activador, el D2 que es inhibidor, D3, D4 y D5 que depende de donde estén situados para la actividad que tengan. Fue sintetizada por primera vez en 1910 en Londres por Barger y Ewings y en 1952 Carlson y Hillard en Suecia. O sea, es una sustancia que ha sido sintetizada en el laboratorio y que tiene importancia clínica. Los médicos que han trabajado, sobre todo en cuidados intensivos, conocen que la dopamina es una sustancia muy importante para tratamiento de pacientes graves. Vamos a hablar de eso posteriormente, hoy mismo. Entonces, ellos describieron su importancia, estas personas describieron su importancia como neurotransmisor. Carlson, el sueco, recibió en el año 2000, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus investigaciones en relación con la traducción de señales en el sistema nervioso. Y esta traducción de señales que Carlson fue quien las estableció, está muy relacionada con la dopamina. Es precursor, la dopamina es precursor de la adrenalina. O sea, la adrenalina se forma a partir de la dopamina y la noradrenalina también se forma a partir de la dopamina. O sea, es precursor de estos dos importantes neurotransmisores y se sintetiza en la médula de las glándulas suprarrenales con la finalidad de utilizarla como precursor de adrenalina y noradrenalina. O sea, no solo se sintetiza en el sistema nervioso, en estos lugares que habíamos mencionado, sino también en la médula de la glándula suprarrenal, pero como precursor de adrenalina y noradrenalina, o sea, como prehormona. Y es una neurohormona cuando es sintetizada en el hipotálamo, recuerden eso. Pero es un neurotransmisor cuando es sintetizada en la sustancia negra. Además de la regulación de la motilidad voluntaria,
La dopamina interviene en procesos muy importantes como el comportamiento de la persona, el conocimiento que tiene la persona del medio que lo rodea, la actividad motora que ya mencionábamos, la motivación, los sentimientos de motivación para llevarnos a hacer algo, el sistema de recompensa, muy importante, la regulación en la producción de leche, lo mencionábamos, se relaciona con el sueño, con el humor de la persona, con la atención y con el aprendizaje. Miren todas las funciones que tiene la dopamina. No es solamente motora, no es solamente productora, o sea, inhibidora de la producción de leche por la madre. Es una de las principales moléculas involucradas en el aprendizaje instrumental. ¿Por qué? Porque ante la aparición de un estímulo nuevo o un estímulo estimulante se produce una secreción de disparo, una descarga de dopamina, y este motiva conductas dirigidas a obtener ese estímulo y las consecuencias derivadas de ello. Es decir, vamos a explicarlo un poquito más en detalle. Usted le aparece, por ejemplo, cómo utilizar un martillo. Y entonces, cuando ve usted utilizando un martillo y quiere saber cómo se utiliza un martillo, pues entonces la dopamina manda una pequeña descarga. Esa descarga motiva a la persona y entonces dice, bueno, pues vamos a ver cómo se utiliza un martillo, cómo se coge el martillo, para qué sirve, cuáles son sus funciones. Y esto actúa como sistema de recompensa. ¿Cuál es el sistema de recompensa? Aquel que nos dice que cuando hacemos algo nos sentimos satisfechos. Cuando tenemos alguna actividad que es buena, que es productiva para nosotros, pues nos sentimos satisfacción. Y la satisfacción es la que se conoce como sistema de recompensa ante determinadas acciones. La dopamina interviene también en este sistema. Los axones de las neuronas que descargan dopamina no se dirigen solo a los ganglios basales, como ya hemos dicho, sino que también viajan por diferentes vías del sistema nervioso central y alcanzan áreas como la corteza cerebral y el sistema límbico. En la corteza cerebral van a actuar sobre la parte esta cognitiva de conocimiento, sobre las sensaciones, todo esto que estábamos mencionando, y en el sistema límbico van a actuar sobre los sentimientos profundos, porque el sistema límbico es nuestro cerebro, forma parte de nuestro cerebro antiguo, que no somos conscientes de lo que pasa ahí, y ahí está estructurado en gran medida el sistema de recompensa, que además va a actuar estimulando la corteza, sintiendo satisfacción, pero que nace muchas veces aquí del antiguo cerebro. En los ganglios basales, con los que habíamos hablado, motores, favorece la coordinación de los movimientos voluntarios. Y mencionaba ya que la disminución de ella aquí va a facilitar, va a hacer que aparezca la enfermedad de Parkinson. En los lóbulos frontales, los lóbulos que están en la parte anterior, que es donde está la parte del cerebro más consciente y es la que nos diferencia de los animales, el desarrollo de los lóbulos frontales, va a regular el flujo de información desde otras áreas del cerebro. O sea, la información que llega a nuestra conciencia va a ser regulada en gran medida por la secreción de dopamina. Y la disminución de dopamina en estos lóbulos se relaciona con la disminución de la memoria sensorial y con la disminución de la resolución de problemas. Porque la dopamina estimula y regula la llegada de información a la parte consciente de nuestro cerebro. Y entonces aquí es donde nosotros tomamos decisiones y entonces al no llegarnos información como tiene que llegar, pues la memoria sensorial de sensaciones que tenemos se va perdiendo y se pierde también la capacidad de resolver problemas, porque no recibimos información adecuadamente. Se cree que la disminución en esta área tiene una relación marcada con el llamado síndrome de déficit de atención con hiperactividad que aparece en niños. Los niños no atienden en la clase, son muy intranquilos, están constantemente moviéndose y no tienen una capacidad de aprender. Sin embargo, son inteligentes. Cuando se enfrentan a un problema pueden resolverlo muchas veces, pero siempre están en actividad. No pueden estar quietos, no pueden estar tranquilos y al mismo tiempo no les es fácil aprender, o sea, atender. Ellos aprenden con facilidad si atienden, pero no atienden a lo que les dicen. Y este es llamado síndrome de déficit de atención con hiperactividad. Y la dopamina se cree que está relacionada con este déficit, síndrome de déficit de atención con hiperactividad, cuando disminuye en las áreas frontales del cerebro. La medicación contra psicosis utilizada en la esquizofrenia disminuye los niveles de dopamina, porque en la esquizofrenia hay una hiperactividad dada por una serie de fenómenos y entonces se utiliza un grupo de medicamentos que son antipsicóticos que disminuyen la acción de la dopamina y hacen entonces que la persona se mantenga menos esquizofrénica, que la va sacando un poco de esta esquizofrenia. O sea, tiene cierta actividad aquí. La dopamina es el principal regulador de la liberación de prolactina por la hipófisis y sin ella estaría liberándose prolactina constantemente y las mamás estarían liberando leche constantemente. O sea, es la que dice, oye, está aquí ya está bueno, no vas a producir más leche en las mamas. Cuando la persona tiene disminución de la dopamina, aparece apatía, es decir, falta de motivación, y anedonia. La anedonia es la falta de placer para realizar actividades. La persona
no siente placer. Hace las cosas, pero las hace automáticamente, no porque tenga satisfacción. Y esto causa cierta ansiedad social, porque la persona se siente ansiosa porque no le motiva nada, se encuentra apático, no, nada le causa satisfacción, y entonces esto puede ser causa de ansiedad social. Porque yo quisiera hacer las cosas, quisiera participar, pero no encuentro satisfacción, ¿para qué las voy a hacer? El aumento de los niveles de dopamina se relaciona con la hipersociabilidad y con la hipersexualidad en personas con trastorno bipolar. O sea, personas que tienen un trastorno bipolar, se piensa que el aumento de los niveles de dopamina sean los que causan la parte, o sea, la fase en que esa persona está hiperactiva, hipersociable y en que está hipersexual también. Se puede tratar en esta fase con antipsicóticos bloqueadores de dopamina. Las neuronas del área tegmental ventral, el área que se encuentra en cierta parte del cerebro, que está en el tegmento ventral, que está en la parte inferior, pueden liberar dopamina en receptores de estructuras como el núcleo accumbens, que es un núcleo que se encuentra situado también en la parte del cerebro no consciente, en la parte del cerebro antiguo, también en la amígdala, el núcleo olfatorio anterior, el tubérculo olfatorio y la neocorteza. Todo esto son estructuras de la parte inconsciente del cerebro, la parte que no tenemos conciencia, pero que tiene relación con nuestros sentidos, con nuestros sentimientos y con mucha parte de nuestra actividad normal, aunque no nos demos cuenta que existen. Por esto, la persona con esta hipersexualización participa en actividades placenteras, disfruta de la alimentación, disfruta del sexo y también lo lleva a las sustancias aditivas. Esa es la parte negativa. Por experimentos con ratas se concluyó que la dopamina se relaciona con el sistema de recompensa que se compone de tres elementos fundamentales. Ya habíamos mencionado el sistema de recompensa. ¿Cuál es el sistema de recompensa? Yo hago algo y me causa placer. Por tanto, lo repito, lo hago de nuevo. Aquí la dopamina tiene una relación muy estrecha con el sistema de recompensa. La primera parte del sistema de recompensa es la llamada saliencia del estímulo, es decir, el deseo. Quiero hacer esto. Deseo hacer esto. La segunda parte es el componente hedónico, es decir, el placer que experimento cuando hago esto. Y la tercera es el condicionamiento, el aprendizaje. Es decir, tengo deseos de hacer esto, lo hago y me siento bien. Como me siento bien, pues lo repito. Aprendí a hacerlo y lo hago, y lo hago. Y por eso se relaciona con el uso de drogas, porque alguna utilización de sustancias adictivas, no solo drogas, sino sustancias adictivas, por ejemplo el café, y la persona toma café, se siente feliz, pues vuelve a tomar café, y toma café, y toma café, y toma café. Pero también puede tomar cocaína, o puede tomar otra droga, porque siente placer. Ahí participa el llamado sistema de recompensa. La dopamina se relaciona mucho con el deseo, interviene en el aprendizaje y, algo muy importante, la cocaína, la nicotina, el hábito de fumar y las anfetaminas aumentan los niveles de dopamina. Y al aumentar los niveles de dopamina, aumentan el deseo y aumentan la satisfacción que uno siente cuando realiza algo. Por eso son adictivas. O sea, algunas drogas, la cocaína, por ejemplo, sustancias aditivas como la nicotina y las anfetaminas, que son sustancias medicamentosas, pero también son drogas, aumentan los niveles de dopamina, aumentan la sensación de premio, de satisfacción cuando hago determinadas cosas, aumentan el deseo y ahí crean un condicionamiento para que la persona utilice estas sustancias con repetición. La dopamina actúa en los sistemas de circuitos límbicos, aumenta la actividad general y actúa en los centros de regulación de la conducta, inhibe la inhibición latente, es decir, aquello que nos tiene frenado, no hagas eso, que eso no está correcto. Y entonces uno, al sentirse liberado de todo esto, la generación de ideas es mayor, se le ocurren más cosas, hace más cosas porque no tiene freno, como decimos nosotros en la calle, no tiene freno, esa persona no tiene freno, hace lo que le da la gana. Bueno, pues la dopamina está relacionada directamente con esto. Altos niveles de dopamina liberan todas estas situaciones. Y el bloqueo de dopamina puede incrementar el deseo de consumo de drogas por la necesidad psicológica ante la falta de motivación. La persona, cuando está todavía tiene dopamina alta, pues consume drogas porque tiene satisfacción. Cuando la dopamina baja, la persona necesita algún estímulo y entonces piensa que la droga puede ser el estímulo y lo utiliza. El bloqueo de receptores de dopamina 2
Por la fenotiazina disminuye los síntomas de psicosis y de esquizofrenia. Y algunas drogas que aumentan niveles de dopamina, como la cocaína y las anfetaminas, causan psicosis también. Pero ustedes ven los pacientes que consumen cocaína o que consumen anfetamina con síntomas de psicosis porque aumentan la dopamina. Esto evidencia que hay una relación entre dopamina y psicosis. Es decir, la dopamina se relaciona con el consumo de drogas por la satisfacción que causa. Las drogas aumentan los niveles de dopamina y por eso causan satisfacción. La nicotina aumenta también los niveles de dopamina y por eso causa satisfacción y causa adicción. Y hay una relación directa entre niveles de dopamina y psicosis. La mayoría de los fármacos antipsicóticos modernos bloquean la acción de la dopamina. Por ejemplo, la risperidona. Ahora, la dopamina también se utiliza como medicamento. Es un medicamento muy útil en determinadas situaciones. Por ejemplo, en pacientes con shock, la dopamina endovenosa en una infusión se utiliza para mejorar el funcionamiento cardíaco y mejorar la presión arterial. Se utiliza en las mujeres también, aquí oral, para disminuir la secreción láctea. Cuando tienen secreción láctea demasiado abundante, que ya no es necesaria, porque ya el niño ha crecido, pues entonces se utiliza la dopamina para mejorar la situación. La dopamina tiene actividad también como antioxidante y como antiinflamatoria. Se encuentra en forma natural en frutas y vegetales como el aguacate, la soya, el mango y el pepino. O sea, podemos ingerir dopamina al consumir estos vegetales. Un resumen de las funciones de la dopamina. Inhibe la liberación de prolactina, inhibiendo la secreción láctea, muy importante en la lactancia materna. Regula la motilidad voluntaria, muy importante porque su deficiencia va a llevar al Parkinson, la enfermedad de Parkinson. Actúa favoreciendo el comportamiento de la persona y el conocimiento, la cognición. Actúa en los sistemas de motivación y recompensa, o sea, aumenta la motivación de la persona y la satisfacción por realizar acciones. Actúa en el sueño, en el humor, en la atención y el aprendizaje, activando todos estos sistemas. Y en los circuitos mesolímbicos aumenta la actividad general y activa los centros de regulación de conducta, inhibe la inhibición latente y esto aumenta la generación de ideas. Y la generación de ideas es buena porque la persona está pensando más, se le ocurren más cosas, pero también al inhibir la inhibición, o sea, al disminuir la inhibición latente, pues la persona a veces se lanza un poco más allá, va un poco más allá de los límites. Esto hay que tenerlo presente también. Se relaciona los trastornos de dopamina con la enfermedad de Parkinson. La disminución de dopamina se relaciona con la disminución de memoria sensorial, de la atención y de la resolución de problemas. La disminución contribuye al déficit de atención con hiperactividad, que hablamos de hace un momentico. La disminución causa apatía, falta de motivación y falta de placer al realizar actividades. Y esto causa ansiedad social. Y el aumento se relaciona con la hipersociabilidad y la hipersexualidad en personas con trastorno bipolar. La dopamina también aumenta la actividad general, pero esto también puede favorecer la psicosis, la esquizofrenia, la acción y consumo de drogas y el síndrome de Frégola. La lista larga, la dopamina es un neurotransmisor muy importante, no es solamente para el Parkinson, para muchas otras enfermedades también. Y bueno, ustedes deben estar cansados, yo también estoy un poquito cansado, así que hemos llegado al final y continuaremos en el próximo programa. Hasta entonces, enfermedad de Parkinson.